Con la moción que declara el 2 de abril de cada año como Día Nacional de la Concienciación del Autismo y del Asperger, comenzó el trabajo legislativo el jueves 3 de noviembre. Después prosiguió el análisis de la investigación sobre el rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por parte de la población. Iniciando la orden del día, corresponde tratar la modificación introducida por el Senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el Día Nacional de la Concienciación del Autismo en Chile. Ofrezco la palabra diputado señor Raúl Saldívar, tiene usted la palabra. ¿Por cuánto tiempo, presidente? 5 minutos. Gracias. Señor presidente, hoy discutimos una moción parlamentaria que busca establecer un día en el cual la concienciación del autismo en nuestro país se instale como un asunto concreto. Lo cual es importante debido a que debemos reconocer que no solo quienes tienen autismo y su familia deben integrarse a la sociedad, sino que es la sociedad la que debe aprender a convivir e incluir a las personas que por distintos motivos se encuentran en una condición desfavorable. En primer lugar, es necesario dejar en claro que los trastornos del espectro autista, como el autismo, trastorno Asperger y otros, y que estas no son enfermedades y que se inician antes de los 3 años de vida y afectan las habilidades de interacción social, las habilidades comunicativas y lingüísticas y las habilidades para el juego y desarrollo de actividades e intereses. Esto se ve profundizado en el caso de no contar con apoyo de personas preparadas, razón por la que muchas madres comienzan un camino de gran dificultad para acompañar a sus hijos en su condición. Señor presidente, la relevancia de este proyecto de ley es entendida de sobremanera por madres y padres de personas con autismo que luchan día a día por el desarrollo de sus hijos en una sociedad muchas veces apática, indiferente y que es incapaz de valorar a las personas distintas. En una sociedad en que el ensimismamiento y egoísmo impera, las posibilidades de inclusión son escasas. La evolución social de estas personas es dispar y depende gran parte de la estimulación que reciban. Por otro lado, existen quienes con el desarrollo de su personalidad y con buenos apoyos de su entorno más cercano, lograron mayor empatía y, por decirlo de alguna forma, alcanzan una sincronización con el resto de las personas. Pero lamentablemente existe la posibilidad de que se vaya profundizando la exclusión de ellos a su mundo interior. Quienes sufren de autismo se caracterizan por un limitado espectro de interés, hiperreactividad ante eventos considerados trascendentes intrascendentes por quienes no sufren estos trastornos, escasa sintonía con el contexto social y otros. En cuanto al número de personas con autismo, se puede señalar que, de acuerdo a fuentes extraoficiales, 1 de cada 68 personas a nivel mundial sufre algún trastorno de esta naturaleza. Y en razón de esta cifra es que debido a la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en consecuencia el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, por lo que la moción de la diputada Maya Fernández se justifica plenamente. A pesar de las cifras señaladas, quienes deben sortear las duras pruebas que le imponen los trastornos del espectro autista, acusan abandono por parte de la sociedad y el Estado, lo que se corrobora con la inexistencia de cifras oficiales en cuanto al número de compatriotas o con algún tipo de trastorno, contraponiéndose así con los compromisos internacionales adquiridos voluntariamente por el Estado de Chile. En efecto, no debemos olvidar que Chile ratificó el año 2008 la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Con esto, los trastornos del espectro autista son vistos como una discapacidad social, lamentablemente. Señor presidente, la inexistencia de cifras oficiales no es una ocurrencia de quien le habla, ya que
se hace patente la redacción de los fundamentos de la moción que discutimos, indicando en su considerando sexto que en Chile no existe registro diagnóstico. Sin embargo, tomar la prevalencia internacional, cruzarla con datos nacionales, es posible estimar para que 240.569 nacidos vivos registrados en 2007, la cantidad aproximada de personas son con diagnóstico de esta situación. Señor presidente, para concluir, quisiera llamar la atención de toda la sociedad que muchas veces nos encontramos en una frenética carrera por producir más, por tener más poder adquisitivo, y pasamos por alto aspectos humanos y nos volvemos cada vez más egoístas y no reconocemos las dificultades del resto de las personas. Vamos a apoyar con mucho entusiasmo porque creemos que es fundamental y sustantivo para nuestra sociedad. He dicho, presidente. Gracias, diputado don Raúl Saldívar. Antes de ofrecer la palabra a la diputada Maya Fernández, autora de la moción que estamos discutiendo en sala, quisiéramos dar la bienvenida y saludar a una delegación de la Escuela José Luis Richard de la comuna de Curepto, quienes vienen acompañados de su profesora, la señora Claudia Flores. Ellas y ellos han sido invitados por el diputado Pedro Álvarez Salamanca. Bienvenidos a la corporación. Diputada Maya Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Seré breve, ya que el proyecto lo hemos visto tanto en la comisión, lo vimos en la Comisión de Cultura, lo vimos en sala y ahora en el Senado y ya viene de vuelta. Simplemente agradecer a los diputados que nos acompañaron en esta moción, pero sobre todo hacer un reconocimiento a las organizaciones que han estado trabajando, como bien dice, por tener el día 2 de abril de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Autismo en Chile. Sé que para muchas personas esto puede sonar muy simple, pero para ellos es muy importante. Han trabajado durante años por ser escuchados. Tenemos mucho por hacer, seguir apoyando a las organizaciones. Y en eso quiero hacerle un reconocimiento. La verdad es que para ellos este momento, este hito, es muy importante, porque tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que avanzar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Maya Fernández. Se ofrece la palabra al diputado Sergio Espejo. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, en primer lugar, valorar, por supuesto, la iniciativa que ha tenido la diputada Maya Fernández y agradecerle su invitación a copatrocinar este proyecto, como además destacar a mis colegas Claudio Arriagada y Fuad Chaín, que también lo han suscrito. Y plantear que en estos días, como Cámara, hemos abordado a través de distintas iniciativas la necesidad de garantizar la inclusión de todas aquellas personas que viven con alguna condición que dificulta su adecuada participación en la sociedad. Días atrás aprobamos un proyecto de ley que permite que ciegos, sordos y mudos puedan ser jueces y notarios, rompiendo una exclusión que estaba establecida por ley por muchos años y que, dado los avances de la tecnología, claramente parecía ya innecesaria. Estamos debatiendo en la Comisión de Salud de la Cámara una iniciativa que hemos presentado con distintos diputados, entre otros el diputado Víctor Torres, donde intentamos garantizar la protección de los derechos humanos de las personas que viven con algún tipo de problema de salud mental. Basta señalar que en Chile hoy día es posible todavía, lo que es inaceptable para cualquier estándar internacional, el realizar procedimientos quirúrgicos invasivos e irreversibles sobre personas que tienen alguna discapacidad o problema de salud mental, sin contar con los consentimientos que se piden en el derecho internacional. En este caso en particular, la iniciativa que presentó la diputada Fernández lo que busca es poner el acento precisamente en cómo somos nosotros, cada uno de nosotros, y nuestro país el que impone barreras que impiden la inclusión de aquellos que viven con una condición especial que los acompaña durante toda su vida y que les dificulta la conexión con el resto de sus pares. Lo decía bien el diputado informante,
una muestra del déficit que tenemos en esta materia está dada por el hecho de que no contamos con estadísticas ni con información exacta del número de personas que viven en esta situación, y por supuesto el número es mucho mayor, porque en estos casos hablamos no solo de quienes están afectados directamente, sino que de sus familias, de los que viven con el drama de pensar qué es lo que va a ocurrir el día de mañana cuando ellos no estén. Los papás, las mamás, los tíos, las abuelas, que ven que al momento de fallecer ellos, probablemente esta niña, este niño, este joven va a quedar abandonado a su suerte si no se construye en torno a él un sistema de protección real del cual carecemos en Chile. Nosotros no tenemos un sistema de verdadera protección en materia de salud mental, y en este caso en particular, en el de los trastornos del espectro autista, claramente brillamos también por nuestra falta de atención adecuada. Yo quiero celebrar este esfuerzo por al menos intentar generar a nivel de nuestro país un grado de conciencia sobre la importancia de acompañar a estas chilenas, a estos chilenos, a sus familias que viven con esta dificultad. Reiterar las felicitaciones a la diputada Fernández por por iniciar este proyecto de ley que vamos a aprobar, e invitar a esta Cámara, presidente, a hacernos cargo de todas estas situaciones que hoy día permanecen ocultas, por ignorancia, que permanecen ocultas por vergüenza, que permanecen ocultas por pobreza, y que no han sido todavía acogidas por nuestro país como un objeto de atención preferente. Así es que yo naturalmente quiero respaldar este proyecto y esperar que sea el inicio de un conjunto de otras iniciativas en las que podamos garantizar efectivamente la inclusión de todos los chilenos como parte de un mismo país. He dicho, presidente. Gracias, diputado Sergio Espejo. Antes de ofrecer la palabra al diputado Marcelo Chilling, quisiera reiterar el aviso de que suspendemos la sesión a las 10:30 horas para incorporarnos al simulacro de ejercicio, de simulacro de tsunami. Diputado Marcelo Chilling. Gracias, presidente. Presidente, probablemente muchos de los parlamentarios acá presentes y también del público que nos acompaña habrán visto una película que relataba la historia de dos hermanos, en la cual Dustin Hoffman magistralmente interpreta a un personaje que tiene la condición de Asperger o autismo. Y claro, la película habla de ello en clave simpática y de una sociedad relativamente amable que es capaz de acogerlos e integrarlos. Pero esa película, señor presidente, fue filmada en Estados Unidos y atiende a la realidad de ese país. Aquí lo que nos ocurre es que respecto a este fenómeno hay una enorme incomprensión, a veces incluso de las familias. Y se convierte en un verdadero calvario el buscar escuelas, el buscar los lugares a los cuales comúnmente concurren los niños que no padecen esta condición, y cuando logran entrar a las escuelas, bueno, el calvario continúa porque no se entiende lo que pasa, no hay especialistas, no hay quien aconseje, quien guíe, en fin. Y por lo mismo este proyecto que busca visibilizar el problema, señor presidente, es de gran pertinencia y también de gran importancia porque apunta a favorecer la inclusión de un sector que pasa desapercibido. Y aparte de saludar la iniciativa de la diputada Maya Fernández, que nos ha interpretado a todos, creo, en la sensibilidad para hacerse cargo de este problema, también quiero felicitar al abogado Romina López, que ha organizado un movimiento social de apoyo a la visibilización y a la elaboración de políticas públicas para que se pueda la sociedad chilena hacer cargo de esta situación y de esta necesaria inclusión. Y por lo mismo votar a favor, señor presidente. Muchas gracias. Antes de salir arrancando.
Gracias, diputado Marcelo Chini. Vamos a suspender la sesión y nos convocamos nuevamente para reiniciarla a las 11:30. La hora estimada de este simulacro son 30 minutos. Suspendemos. ¿Hasta qué hora? ¿De qué hora hasta qué hora? Bien, se reanuda la sesión. Quisiera agradecer la participación de todos y todas los diputados y diputadas, así como también los funcionarios del Congreso Nacional, en la exitosa presentación de este simulacro de tsunami que se asumió también con mucha responsabilidad por parte de todos y todas. Continuando con el debate, tiene la palabra en el tiempo de la bancada del Partido Socialista el diputado Roberto Poblete. Diputado Poblete, haga uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero decir que fue una experiencia bien peculiar y habría que tomar nota de varias falencias. En cuanto si hubiera sido un tsunami verdadero, las sirenas no funcionaron, no hay demarcación, no hay agua en los puestos, en fin. Pero es bueno hacer el punto y es bueno hacer el simulacro para que aprendamos que realmente las cosas nos pueden ocurrir en cualquier minuto, sobre todo en este país nuestro que vivimos todos en la cornisa. Señor presidente, para retomar este proyecto que establece el Día Nacional de la Concienciación del Autismo, puedo decir que Chile en los últimos años ha suscrito una serie de instrumentos internacionales que han puesto en vigencia numerosos compromisos de carácter global relacionados con las garantías fundamentales y con los derechos humanos. Sin estos instrumentos como tratados, convenciones, convenios, protocolos, acuerdos, nuestro país seguiría adoleciendo de una crónica falta de positivación de las más elementales garantías y facultades de quienes están en situaciones diversas y a veces desmedradas, ya sea física o intelectualmente, o a veces ninguna de las dos, como es el caso de las personas que están en el espectro autista. El convenio 159 de la OIT, convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad, suscrito y ratificado por Chile, establece la obligación de los Estados a efectuar discriminaciones positivas en favor de las personas en situación de discapacidad. En ese sentido, el artículo 4 del referido convenio señala que las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores con discapacidad y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos, lo que ya nos ubica, en un plano de igualdad laboral. Lo mismo ocurre con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 2 proscribe la discriminación por motivo de discapacidad, la que se entenderá como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Así las cosas, no tenemos más que poner en práctica y aplicar estos compromisos en el ordenamiento interno para que poco a poco nuestras leyes confirmen la vocación inclusiva y democrática que ha inspirado a nuestros gobernantes para abrir el espectro de la inserción social de las personas con autismo y de proporcionarles, primero, un reconocimiento y toda clase de ayudas que estén en la órbita de posibilidades del Estado. En tal sentido, la iniciativa de ley de autoría de la diputada Maya Fernández, que nosotros suscribimos, esta iniciativa de ley que hoy vemos en este hemiciclo para declarar el día 2 de abril de cada año como el Día Nacional de la Concienciación del Autismo, es una manera de nuestro medio para que tomemos conciencia de la existencia de esa especial condición tanto en adultos como en niños, y así
comprometer los esfuerzos colectivos, ya sean políticos, económicos o sociales, para tener el acompañamiento a las familias en que uno o más de sus integrantes tenga esa condición. Y también para que a partir de este día, año a año, recordemos que tenemos tareas pendientes en materia de políticas públicas que favorezcan la inclusión y el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos que padezcan el autismo. Quisiera concluir esta breve intervención citando un párrafo de la conferencia de la doctora Cecilia Breinbauer. Ella expresó durante la realización del seminario Chile y el autismo, nada sobre nosotros sin nosotros, el año 2013. En ella señaló que, comillas, el concepto es de nada sobre nosotros sin nosotros, es decir, acoger la petición de las personas neurodiversas de tener voz y voto en todas las decisiones públicas que les atañen, de empoderar a los padres de niños con condiciones que afectan su desarrollo neurobiológico para lograr su inclusión, para que ellos pertenezcan a la sociedad, reconociendo sus fortalezas y dándoles espacio a sus diferencias. Hay que entender que existen cerebros configurados de otra manera, que ven la realidad de otra manera. Entender la diferencia como enriquecedora, no como discriminadora. Conocer y vivir la neurodiversidad. Por ello, darnos como sociedad un día, solo un día al año para reconocer la existencia, visibilizar y ponernos al corriente de qué hemos hecho como país en favor de las personas con autismo, es, yo diría, un pequeño gesto, una mínima consideración en favor de los miles de chilenos que viven con una lejanía que todavía no logramos comprender del todo, pero que requieren de tanta preocupación y de tanto afecto como todos y cada uno de los seres humanos. Gozosamente, señor presidente, votaré a favor de este proyecto y agradezco por él a sus autores y a su autora. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, diputado Roberto Poblete. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado Miguel Ángel Alvarado. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar y felicitar a los autores del proyecto, en especial a la diputada Maya Fernández y todos los que concurrieron con su firma. Poner en el tapete de la discusión estos temas parece ser fundamental en la sociedad chilena, que ha ido cambiando afortunadamente. No son pocas las personas en este país, que una de 68 más o menos se considera, que padecen los trastornos del espectro autista. Desafortunadamente, los diagnósticos suelen ser tardíos y los que primero visualizan esta condición suelen ser los padres también. Por otro lado, el caso es más evidente en los hombres que en las mujeres. Esto nos da cuenta de una mirada distinta que estamos teniendo, que es muy importante. La posibilidad también de incluir políticas públicas que no solamente vayan en el eje de la construcción de estructuras físicas, sino que tener una mirada hacia las patologías que estaban latentes, escondidas y que no éramos capaces de diagnosticar. Y en esto lo uno a los cambios que estamos viviendo en estos años y en los próximos años que se nos vienen, donde los procesos de diagnóstico van a ser mucho más eficaces. No es que no estuvieran los pacientes estaban, pero no eran diagnosticados precozmente y eran invisibilizados. Y también los cambios que nosotros necesitamos son cambios culturales, porque si bien es cierto que Chile ratificó la Convención sobre las personas con discapacidad el año 2008, no sacamos nada con firmar documentos si no tenemos un cambio en la cultura de nuestros hijos, en los colegios, de nosotros mismos, tener una mirada distinta. El autismo es una condición que probablemente afecte toda la vida, pero también en Chile han existido discusiones que lo han desviado un poco, y lo relaciono principalmente con el caso de las vacunas. Esto no tiene absolutamente nada que ver, esto absolutamente no corresponde, biológicamente implausible que tengan relación, desmitificar ciertas cosas que no hacen daño en la salud chilena. Cuando hay opiniones infundadas, perjudican y provocan más bien alteraciones y trastornos, y nos alejan del eje principal, que es darnos cuenta de la posibilidad real de que las personas, que hijos o hermanos que tengan esta condición, puedan ser tratados eficazmente. Mientras antes tengamos esta posibilidad, las posibilidades van a ser mejores de posibilidades de integración social. Evidentemente que probablemente a lo mejor nunca van a alcanzar 100%, pero sí tener la mirada distinta de lo que corresponde. También no confundir con otras patologías. Me preguntaba por ahí, y aprovecho al diputado Jaramillo, cómo es el Asperger, ¿cierto? Que tiene otras características
que no provoca daño en la parte del lenguaje ni en el trastorno cognitivo, que sí lo tiene la otra patología. No soy experto en el tema, pero eso es una diferencia fundamental. Hay muchas enfermedades de este estilo que afortunadamente yo creo que con los nuevos tiempos y la mirada distinta de integración a través de lo que corresponde a los instrumentos también. En la Comisión de Desarrollo Social estamos en ese proceso de trabajo que ya lleva varios años. Y efectivamente hay ingenieros chilenos también, decirlo, porque corresponde reconocer la calidad de nuestra gente que están creando instrumentos que permiten a través de la multimedia, de la computación, una integración real de estas personas en esta condición o en otros tipos de patología como es el mal de la escafandra, por ejemplo. Felicitar a los autores y, por cierto, que felicitarnos todos, yo creo, en el Día Nacional de la Concientización del Autismo en Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alvarado. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado don Matías Walker. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente para dar mi apoyo a este proyecto de ley que establece el Día Nacional de la Concienciación o Concientización del Autismo en Chile, y solamente señalar, junto con valorar el proyecto de la diputada Maya Fernández y que también firmaron los diputados Arregada, Chaín y Espejo, que hemos acompañado a Autismo Coquimbo, que es una agrupación que reúne a padres de niños del espectro autista en esta lucha por el reconocimiento. Ellos nos habían hablado del proyecto de la diputada Maya Fernández y nos parece muy importante llegar a esta etapa, ya a este reconocimiento. Saludar a Lorena Figueroa también, que ha liderado el grupo de padres en la región de Coquimbo, que han salido a la calle, que han luchado por este reconocimiento. Y la verdad es que es muy importante acá señalar que Chile efectivamente ratificó en el año 2008 la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, texto emanado desde Naciones Unidas, que busca promover una sociedad de carácter inclusivo, además de garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y significativa. Yo creo, presidente, que es mucho más lo que tenemos que hacer en materia educacional. Esto lo conversamos con ocasión del proyecto de inclusión, que incluso padres de niños con autismo lo vieron como una amenaza cuando se planteaba el no discriminar, el no seleccionar. Rápidamente eso fue despejado en la discusión y hoy día los colegios que acogen a niños con necesidades especiales, desde luego, con autismo o con Asperger, tienen una subvención especial. Pero es mucho más lo que tenemos que avanzar en materia de inclusión. También hay muchos colegios privados y particulares subvencionados que están haciendo un esfuerzo por acoger a los niños y que merecen mucho más apoyo. Los aportes del Senado, a continuación de la palabra autismo, incorporar la frase de Asperger, nos parece bien. Entiendo que fue una indicación del senador Rossi. También lo conversamos también con los padres de los niños que tienen Asperger, y este reconocimiento nos parece un primer paso y tenemos que dar lugar a partir de esto a una serie de políticas públicas en educación, en deporte y desde luego en salud, para que este reconocimiento en este Día Nacional se concretice de mejor manera en distintas políticas públicas, y por eso con mucho gusto vamos a aprobar el proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Walker. Continuando con el orden de los inscritos, le damos la palabra al diputado Enrique Jaramillo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es un breve comentario sobre lo que hoy día estamos debatiendo y que
en el fondo no es otra cosa que agradecer a Maya Fernández, nuestra diputada, por la idea que en su momento tuvo para con lo que nosotros vemos y a veces no somos capaces de interpretar. Y también destacar, por supuesto, la idea de quienes le acompañaron, diputadas y diputados. El proyecto mismo, tengo que decir que su fundamento no tiene lugar a duda en que debe ser apoyado. Pero también quiero decir que la condición que mantiene a lo largo de todo el ciclo de la vida esta persona genera las dificultades que hemos visto a través de la historia de nuestras vidas en el quehacer no solo familiar, sino que muchas veces también sucede allí, pero es constante verlo en distintos ámbitos de la sociedad. Por eso que soy prácticamente también una persona que quiere un poquito más de conocimiento sobre el particular, y por eso hablaba con el diputado doctor Alvarado, para que se me explicara un poquito más allá de lo que el diputado Rossi, de lo cual también me hago parte de su sugerencia, la que hizo en el Senado. Y a él le surgió la duda por cuanto comprendió que el Asperger es un tipo de autismo. Y allí entra la diferencia que yo tengo en el conocimiento de este proyecto mismo, al haber otras situaciones que provocan el autismo o otras enfermedades que están dentro del autismo. Allí, quizás en el informe mismo, nos ha faltado, para quienes no somos peritos en la situación que discutimos, el querer saber un poco más de algo que es de suma importancia y no en vano el Ejecutivo lo ha acogido. Por eso, señor presidente, a lo mejor algunos de los colegas que tienen su capacidad médica nos puedan informar un poquito más allá en un comentario de lo que significa estas otras condiciones de autismo, como lo planteó el senador Rossi en la Cámara de Senadores. A lo mejor aquí aclaramos un poco más para quienes no entendemos mucho más allá de las distintas situaciones que provoca el autismo o se acompaña esta enfermedad con otras situaciones similares. No hay duda que lo vamos a aprobar, si esto es un hecho, pero queremos algunos saber más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Enrique Jaramillo. Y finalmente, salvo se inscriban otros parlamentarios, cierra el debate el diputado don Rodrigo González. Gracias, presidente. Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quisiera sumarme al reconocimiento y felicitaciones a Maya Fernández y a todos los parlamentarios y parlamentarias que propusieron este proyecto de ley, que sin duda constituye un avance en el reconocimiento de una realidad en Chile que es una realidad muy fuerte, muy significativa y que no tiene, sin embargo, la respuesta del Estado y las instituciones públicas que debiera alcanzar. Quienes hemos tenido un trabajo y hemos contactado con organizaciones que participan en entregar soluciones y apoyar a los padres que tienen hijos con autismo. Sabemos lo difícil que es para ellos enfrentar esta temática. El tratamiento de un niño autista requiere una cantidad de recursos que es muy significativa. Es un tratamiento interdisciplinario que requiere distintos especialistas y una preocupación cotidiana, constante, que sin duda experimenta mejoramientos muy significativos, pero siempre que haya educadores, fonoaudiólogos, psicólogos, especialistas en distintos tipos de terapias que actúan conjuntamente para enfrentar este síndrome y este tipo de trastorno que tiene una extremada complejidad y que requiere de una atención muy perseverante. Lamentablemente, el Estado ha puesto un límite de edad
para el tratamiento de niños con distintas formas de discapacidad y también para el autismo. Una de las cosas que debieran ocurrir después de la aprobación de este proyecto de ley es que pudiéramos traducir en medidas concretas para los distintos servicios e instancias públicas el que esta concienciación sobre el autismo se traduzca en políticas públicas de incremento de la subvención, dado los altos costos que significa el tratamiento de este tipo de trastornos, incremento y aumento de la edad de los niños que pueden estar bajo protección de organismos públicos, mayor posibilidad y mayor flexibilidad en el uso de los recursos para los establecimientos educacionales que trabajan en esta materia. Los padres de los niños autistas han constituido una organización nacional que se llama ASPAUT y que tiene el especial mérito de haber generado, tanto en Santiago como acá en la región de Valparaíso, una institución en que los padres también toman a su cargo la atención de este tipo de situaciones y que han sido capaces de incorporar a distintos actores de la sociedad para ir ayudando al tratamiento de estos niños. Yo quiero dar un especial reconocimiento a esta institución, a la SPAUT, que durante muchos años ha venido trabajando en esto y que ha aportado mucho a la educación especial. Creo que avanzar en medidas concretas para que en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en distintos organismos públicos podamos ir acotando acciones que permitan enfrentar este tema y también otras formas de discapacidades van a representar un avance inmenso tanto en la educación como el reconocimiento de la discapacidad y el cumplimiento de Chile en relación con los tratados internacionales que ha suscrito. Por eso, felicitaciones y total aprobación a este proyecto. Gracias, diputado González. No hay más inscritos para intervenir en el presente proyecto. Diputada Vallejos. Gracias, presidente. Bueno, no quise quedarme fuera de este debate. En primer lugar, felicitar a la diputada Maya Fernández y a quienes la acompañaron en la presentación de esta moción y que la respaldaron. Una iniciativa que además va en la línea de los principios que hemos querido instaurar y construir en conjunto en materia de educación, tanto básica como media, incluso incorporando la educación inicial, la educación parvularia y, por cierto, también la educación superior, que es el principio de inclusión. Pero un principio de inclusión que no se restringe solamente a la posibilidad de acceder a las escuelas o acceder a la educación en términos de poder matricular, sino ser discriminado en este acceso. Ya dimos un paso en esa línea con la prohibición de discriminar en el acceso en las escuelas, muchas de ellas lamentablemente por distintas razones, no siempre por el proyecto educativo ideológico, sino que por la falta de capacidad, dejan afuera a jóvenes, niños, niñas en situación de discapacidad y particularmente los que presentan ciertos trastornos, enfermedades como las del espectro autismo. Hay organizaciones, por lo tanto, de padres y madres que se han levantado para defender el derecho a la educación de estos jóvenes y, por lo tanto, esta iniciativa va en la línea de fortalecer esa necesidad de inclusión, de permitir o más bien de generar un proceso de toma de conciencia en el ámbito educacional que releve las características de estos jóvenes y la atienda, no solamente, como decía, para evitar que se les discrimine en el acceso, sino que para poder generar las condiciones de alimentación, de tratamiento, de equipos multidisciplinarios que los puedan atender en todo el ciclo educativo, al menos, ojalá en todo el ciclo de la vida, que es responsabilidad de toda nuestra sociedad. Y por lo tanto, una iniciativa como esta, que establece el 2 de abril como el Día Internacional del Espectro Autismo, obviamente esperemos que las escuelas que tengan mayor voluntad, y ojalá esto sea una exigencia posterior, generen las condiciones para una adecuada inclusión, porque mientras no exista la conciencia no se pueden tomar las herramientas y generar los equipos que puedan atender a las características particulares que tienen estos jóvenes. Muchos de ellos tienen tratamientos alimenticios que pueden favorecer su comportamiento, más bien pueden atender de mejor manera su enfermedad y eso no requiere tantos costos. Otros que requieren equipos multidisciplinarios, en fin, pero
el que se tome un día para generar conciencia de esto, obviamente favorece la inclusión y esperemos que las escuelas recurran también a estas organizaciones que han estado defendiendo esto por muchos años para que los puedan capacitar tanto a profesores, técnicos como a los directores de escuela en el tratamiento de esta enfermedad. He dicho, presidente, y por cierto, nuestra bancada va a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, diputada Vallejos. Finalmente está inscrita la diputada doña Loreto Carvajal. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que, al igual que me han antecedido los colegas, creo que es muy importante este tipo de proyectos que concientizan y hablan y abren el debate sobre un tema que muchas veces está oculto. Lo decía Camila hace algunos minutos, los que tenemos hartas comunas en nuestro distrito, a veces conocemos de casos que son bien emblemáticos. Yo recuerdo en particular haber sido testigo de justamente de una falta de condición que se genera en las escuelas básicas cuando hay niños que se ha detectado, son diagnosticados con autismo o con el síndrome de Asperger. Es difícil porque las mamás justamente se ven solas en este caminar. No hay muchas opciones de inclusión. Nuestras escuelas públicas no están preparadas en muchas ocasiones para entender y para ponerse al día de la forma correcta frente a los niños que a los 12 o 13 años tienen que cambiarlos de colegio o más bien sacarlos del curso porque no generan a veces las condiciones que entre comillas algunos denominan normales para mantener en las escuelas. Creo que esta es una situación gravísima y que en definitiva debiéramos abrirnos con políticas públicas que vayan de la mano de entender que muchos de nuestros niños y en particular que están en lugares apartados requieren de condiciones mínimas y que el Estado debe garantizar para poder tener allí su permanencia y poder educarlos de la forma correcta. Sin duda que felicitar a la diputada Maya Fernández y a todos los que acompañaron en este proyecto, porque busca justamente que haya también, además de la concienciación o concientización de este tema y de esta denominación o enfermedad o síndrome, que haya también un acompañamiento a las familias. Aquí es necesario, como ya se ha dicho, crear las condiciones, tener políticas públicas que favorezcan justamente la inclusión, el acompañamiento, pero particularmente que haya respeto a los derechos que tienen todos nuestros niños. Yo quiero solo anticipar que, por supuesto, votaré a favor de este proyecto, que espero que así lo haga el resto de los colegas, pero también señalándole, acá el diputado Jaramillo ha hecho la consulta respecto de la diferenciación con el Asperger. Justamente este no es, dice, un tipo leve de autismo, sino que está clasificado como un trastorno generalizado del desarrollo y que en definitiva es parte de los trastornos o que se encuentra incorporado como un tipo también de autismo, como una clasificación dentro, pero no siendo lo mismo. No siendo lo mismo. Por ello es que también quisiera, para terminar esta intervención, compartir un verso de Leo Caracol y que menciona un poco qué significa tener también la condición de síndrome de Asperger. Y dice, comillas, Asperger es pensar distinto, no ser insensible o indiferente. Mis tiempos son diferentes. Asperger no es no querer hablarte, es no entender cómo o de qué hablarte. Es ser directo, simple y sincero aunque incomode a otros. Asperger es estar eufórico de alegría por dentro sin demostrarlo por fuera, pero alegre al fin y al cabo. Asperger permite en mi silencio pensar y crear, creer y crecer, en silencio, que aunque no creas, me encantaría contarte. Es más que saber las capitales, hacer filas de autos, seleccionar objetos o cálculos, palabras favoritas o rutinas especiales. Es ser único a pesar de ser Asperger. Con esto yo quisiera mencionar que esta es una realidad que vivimos a diario, que hay que atender y que somos como autoridad y más diría como parlamentarios obligados a que este tipo de proyectos nos abran un espectro de acción que a veces no nos detenemos en el tiempo de considerar y que hoy día urgentemente creo que es necesario y que merece, por supuesto, nuestro apoyo. Así que felicitar nuevamente a los autores y, por supuesto, anunciar mi voto a favor. He dicho, presidente. Gracias, diputada Loreto Carvajal. Se ofrece la palabra. Cerrado el debate. En segundo lugar,
Diputada Hernando. Sí. Diputada Hernando tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera referirme a los trastornos del espectro autista diciendo que son mucho más frecuentes de lo que la ciudadanía piensa, que su porcentaje de incidencia y de prevalencia es alto. Sin embargo, ha existido una ceguera absoluta por parte del Estado. No tenemos buenos indicadores y tampoco tenemos buenos diagnósticos. No tenemos suficientes especialistas en neurología infantil y, por lo tanto, tampoco nos acercamos a dimensionar lo que esto significa. Creo también que estos trastornos del espectro autista no han sido bien recogidos o ni siquiera mirados por la reforma educacional. Y por lo tanto quisiera hacer una reflexión también y un llamado al Ejecutivo a mirar una serie de iniciativas que están en el Parlamento y que tienen que ver con apuntar a mejorar la inclusión. Yo creo que este proyecto que estamos debatiendo hoy día respecto de tener un día de concienciación sobre estos trastornos del espectro autista es un avance, es una forma de poner el tema en palestra, pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos sentir satisfechos solamente con tener un día del autismo, porque son familias que viven permanentemente con estos problemas de acceso y donde se ven, hay un montón de menores que están siendo privados de muchos derechos y tienen los mismos derechos que todos los niños de nuestro país. Así es que en ese contexto, obviamente, nosotros vamos a apoyar este Día de la Concienciación sobre el Autismo. Muchas gracias. Gracias, diputada Hernando. En segundo lugar, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población. Se hace presente a la sala que el informe se rindió en la sesión número 83 del 13 de octubre. En el tiempo de la democracia cristiana tiene la palabra el diputado Víctor Torres. Muchas gracias, presidente. Como bien ha recordado usted, este informe ya fue entregado a la sala y corresponde continuar la discusión del mismo. Y en ese contexto, si bien el objetivo de esta comisión era investigar el rol de los organismos públicos respecto a la adquisición de medicamentos y el acceso a la población, sin lugar a dudas también se amplió esta discusión respecto a lo que implica el acceso de los medicamentos a la población a través del sistema privado, que es la venta en farmacias y cuál es el impacto que tiene el precio de los mismos medicamentos a través de toda la cadena productiva, partiendo por los laboratorios que son los que lo venden. Y sin lugar a dudas encontramos que existe hoy día un mercado que no tiene una regulación suficiente, un mercado que genera situaciones de distorsión que termina finalmente afectando a la población, teniendo medicamentos que son, en comparación con otros países de Latinoamérica, uno de los más caros. Y desde ese punto, obviamente, restringe el acceso a los mismos. Y por otro lado, la situación que implica esta política que se estableció de generación de medicamentos bioequivalentes que de alguna manera u otra buscaban o tenían como objetivo poder darle acceso a la ciudadanía a medicamentos de menor precio, pero resguardando un principio de calidad que a mi juicio también es parte de la balanza que debemos tener en esta materia. ¿Cómo entonces somos capaces de otorgarle a nuestra población acceso a medicamentos que sean de menor costo, pero resguardando principios de seguridad? Y bueno, en ese contexto entonces escuchamos a distintos actores y se elaboraron algunas propuestas que son importantes de poder recalcar en el debate de esta misma comisión investigadora. Por ejemplo, la redefinición del concepto de receta, modificando el artículo 94 del Código Sanitario y permitiendo entonces que pueda el profesional prescribir con la denominación común internacional y a modo de información sugerir un medicamento en particular. Lo que busca esto, por ejemplo, es poder evitar el vínculo que existe muchas veces entre los laboratorios y los facultativos para prescribir determinado medicamento, y muchas veces ese medicamento es el que tiene un costo mayor. Se propone, por ejemplo, también generar una modificación al decreto 79 del año 2010 del Ministerio de Salud, tomando en consideración el recetario magistral.
extendiendo el periodo de vigencia de los preparados magistrales que actualmente tienen 40 días de duración a un mínimo de 6 meses o el plazo de duración de la materia si fuera inferior. Y de igual forma modificar el artículo 5 del citado reglamento señalando que los preparados magistrales podrán contener los principios activos en sus mismas dosis y formas farmacéuticas registradas. Asimismo, se propone entonces derogar la exigencia de farmacovigilancia del preparado magistral para las instituciones hospitalarias por resultar definitivamente impracticables. En consideración al derecho a salud y al carácter de bienes de primera necesidad de los medicamentos, es que consideramos que se hace imprescindible una regulación eficiente y exhaustiva ante la escasa regulación que, como decía recién, existe hoy día en el mercado de los fármacos o medicamentos. Una de las posibilidades a través de, por ejemplo, establecer a la Cenabast o Central Nacional de Abastecimiento como intermediario único o como punto de venta directo. Hoy día la Cenabast compra medicamentos que por hacerlo a un volumen mayor los accede a menor precio. Sin embargo, esta central solamente distribuye a los centros de atención pública. Sin embargo, podría ser una buena forma también para que a través de las pequeñas farmacias o eventualmente con venta directa los pacientes puedan acceder a medicamentos de menor costo. La otra posibilidad es que pueda existir una reducción progresiva del impuesto de ventas y servicios en medicamentos, dispositivos y medicamentos alimentarios de alto costo, para ir bajando entonces también con esta carga tributaria los precios y poder mejorar el acceso a los medicamentos. Y por otro lado, la evaluación de la existencia de mercado regulado. En Colombia existe un ejemplo de ello, donde existe libertad, pero regulada, entendiendo y comprendiendo que los medicamentos son bienes sociales que debiera facilitarse su acceso. Y con todo, obviamente, también una serie de elementos que nos parece imprescindible que puedan modificarse a través de la legislación, pero también de nuestra política pública de acceso a medicamentos. Entre otras cosas, por ejemplo, facilitar la venta en los puntos más alejados de medicamentos en los centros de atención médica. Estoy hablando, por ejemplo, consultorios y postas rurales. Frente a eso, entonces, como comisión, no tan solo investigamos la situación que hoy día ocurre con la Central Nacional de Abastecimiento, que requiere, obviamente, un proceso modernizador, sino que también hicimos algunas propuestas que, a mi juicio, pueden tener un impacto mayor, no solo desde la perspectiva, insisto, de los pacientes de la salud pública, sino que pueda ser algo mucho más amplio respecto del mercado en sí mismo de medicamentos y que pueda tener un impacto en el resto de la ciudadanía que accede a ellos a través de la compra privada. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias. Y finalmente tiene la palabra el diputado Sergio Pejo. Muchas gracias, presidente. Se ha tratado con detenimiento ya el informe de esta comisión. Yo quisiera solo detenerme en uno de los elementos que saltan a la vista y que me parece importante considerar. Y dice relación con cómo la forma en que ha ido cambiando la estructura de nuestra población hoy día nos hace tener que pensar en un sistema de provisión de medicamentos distinto al que tenemos. Sabemos que nuestra estructura poblacional ha ido migrando hacia una mayor cantidad de población adulta. De aquí al año 2024-2025, el 20% de la población del país debiera tener una edad superior a los 60 años, lo que es equivalente a lo que vamos a tener con los menores de 15 años. El problema es que, respecto de la población mayor, presidente, lo que enfrentamos es algo que se conoce como multimorbilidad y multimorbilidad crónica. Esto es, una misma persona tiene más de una enfermedad y esa enfermedad es además una enfermedad crónica y eso es lo que viven nuestros adultos mayores. En el caso de la gente mayor lo vivimos, por supuesto, en Colchagua, en Cardenal Caro, en Cachapoal, pero se vive en el resto del país. Las enfermedades más habituales que conviven son la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y muchas veces estas enfermedades van acompañadas además de depresión, de las enfermedades propias del invierno, enfermedades respiratorias, y nuestra población, entonces, mayor, enfrenta la carga de tener 2, 3, quizás 4 enfermedades al mismo tiempo que requieren un tipo de tratamiento y un apoyo especial en materia de fármacos.
La Comisión permitió poner también un acento en esta materia al constatar que el índice de precios de los medicamentos en Chile ha aumentado de manera significativa y por sobre el índice de precios al consumidor en los últimos años. De hecho, eso es lo que apreciamos con claridad, por ejemplo, señalaba el presidente del Colegio Médico, en el caso de los medicamentos para el aparato cardiovascular. Lo mismo ocurre en el caso de los medicamentos para el sistema nervioso. Y en los últimos 21 meses, señalaba el presidente del Colegio Médico, el IPC de medicamentos se había incrementado más de un 25%, en circunstancias que el IPC está por bajo de la mitad de aquello. Entonces, un incremento en la población mayor, sujeta a distintas enfermedades crónicas, muchas de ellas al mismo tiempo, con precios de medicamentos que se elevan por sobre el IPC, con niveles de ingresos y de pensiones que sabemos que no están en condiciones de hacerse cargo de eso, y con un fenómeno adicional. ¿Cuál es? Que en Chile, a diferencia de otros países, particularmente de la OECD, con los cuales nos comparamos, el costo privado de los medicamentos es muy elevado, en circunstancias que el gasto público ha venido en retroceso o se ha retraído respecto de sus obligaciones fundamentales. Yo quiero llamar la atención sobre esta materia, presidente, porque creo que parte del trabajo que uno tiene que hacer a partir de lo que desarrollan las comisiones investigadoras y otras comisiones no es solo constatar situaciones, sino que poner el énfasis en aquello donde más sufre el bienestar de nuestra población. Y en este informe no es lo central, pero destaca como una cuestión medular el que nuestros adultos mayores lo pasan particularmente mal, no solo por estar enfrentados a más enfermedades, sino porque además el costo de medicamentos que no son accesibles parece irremontable. Y entonces yo quiero destacar, de parte del trabajo de la comisión investigadora sobre adquisición de medicamentos y acceso de ellos a la población, ya no solo, como ha planteado bien el diputado Víctor Torres, que me ha precedido en la palabra, la importancia de contar además con una distribución territorial de medicamentos de la cual hoy carecemos, sino un elemento clave, cual es asegurar que los medicamentos que los adultos mayores requieren, que son más caros, que se requieren en mayor cantidad, estén accesibles y disponibles para ellos. Y esa es una tarea que hoy día está pendiente, es una tarea que no ha sido alcanzada y que yo espero, precisamente a partir de los resultados que, entre otras cuestiones, deja esta comisión investigadora, podamos abordar con la urgencia que requiere en los próximos meses. He dicho, presidente. Gracias, diputado Sergio Espejo. Ha terminado la orden del día, por lo tanto la discusión de este proyecto de ley quedará pendiente para la próxima semana. Ruego a las señoras y señores diputados tomar asiento. Vamos a iniciar la votación. En votación, la modificación introducida por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción que establece el Día Nacional de la Concienciación del Autismo en Chile. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas las señoras diputadas, señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos. Aprobado y despachado el proyecto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Con la unanimidad de 66 votos se aprobó y remitió al Ejecutivo para su promulgación la moción que declara el 2 de abril de cada año como Día Nacional de la Concienciación del Autismo y del Asperger, texto que busca comprometer a la sociedad en la adopción de medidas para lograr el acompañamiento a las familias respecto a la existencia de esta especial condición, tanto en adultos como en niños, y también implementar políticas públicas que favorezcan su inclusión y el pleno respeto de sus derechos.
Contenta por las organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando por este tema, el proyecto de ley que presentamos junto a ellos y otros parlamentarios que confiaron en esto, y agradecerles también su apoyo de manera transversal, es que era declarar el 2 de abril Día Nacional de la Concienciación del Autismo en Chile. Para muchas personas creen que esto no tiene importancia, pero para las organizaciones que vienen trabajando es muy importante. El trastorno espectro autista en Chile es mucho más común de lo que se cree, y la verdad es que muchas veces no tenemos toda la información. Creo que también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que informarnos. Yo creo que todavía yo he aprendido un poco, pero todavía queda mucha información y no conocemos del todo. Y creo que este es un primer paso. Obviamente todavía tenemos que avanzar en políticas públicas reales de inclusión, en materia de educación hay mucho por hacer, en términos de salud, el trabajo con las familias. Pero creemos que este es un paso. Tal vez alguien lo puede ver o minimizar, decir que el 2 de abril es solo la declaración de un día, pero de verdad que para las organizaciones y sobre todo para las familias que llevan tanto tiempo esperando esto es un gran paso, así que estamos muy contentos. Antes de concluir, les contamos que pendiente quedó la votación del informe sobre la investigación al rol de los organismos públicos en la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por parte de la población, una de cuyas propuestas plantea que la Cenabast pueda ser utilizada como intermediaria y vender a todas las farmacias independientes y pequeñas, así como a las organizaciones de pacientes.